Claro que se habla. Sí, sí, cuando lo agarra de ahí, el micrófono, agarra ese, está bueno. Okay, it's on. ¿Usted tiene el libro? Buenas noches a todos. Amén. Dios, un amén ahí para que se oiga que hay alguien aquí. Sí, aquí hay un grupo de hermanos que nos acompañan esta noche para la clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad de escuchar tu palabra, de estar en tu casa una vez más. Te pido, Señor, que tu mano sea sobre nuestra vida y que podamos bendecir a alguien esta noche. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien fuera cada uno amable y cerrar la puerta, por favor, para evitar los ruidos que fuera. Bueno, hermanos, esto que nos están viendo en Facebook, porque los hermanos de la clase ya saben de esto, pero en caso de que haya una persona que nos acaba de... Aquí tengo en mi mano el libro del Seminario Teológico Práctico, un libro que Dios me permitió escribir. Me tomó 14 años poder perfeccionarlo, llevarlo a donde Dios quería que lo llevara, porque este tipo de cosas nunca llegan a una perfección, siempre se le puede agregar algo, siempre se puede hacer mejor, pero llevarlo hasta el punto donde Dios me dijo hasta aquí. ¿Qué hay aquí en este libro? Bueno, este es el libro de este curso. Ya este curso está avanzado, estamos en el último año. Si usted quiere empezar el libro desde la primera clase, recién estamos empezando las clases los jueves, así que los jueves usted puede sintonizar a la misma hora. Ahorita estamos los jueves dando las dispensaciones y la clase que nos toca este jueves es muy importante, es una de esas clases que pocas veces se enseñan por la cantidad de detalles que tiene. Vamos a estudiar acerca de la raza, dónde salieron los negritos, los blancos, los trigueños, y vamos a estudiar de cómo Dios los mandó en los tiempos de Noé a los diferentes países, y algunos de esos países todavía conservan el nombre de la descendencia de Noé. Vamos a ver eso, una clase muy interesante el jueves. Pero esos que que están sintonizando hoy vamos a enseñar acerca de cómo preparar un mensaje. Para llegar aquí, a este punto de cómo preparar un mensaje, cómo preparar un bosquejo, los estudiantes que están presentes y muchos que nos han estado viendo, ya han estado 2 años y meses en clase. En otras palabras, que ya han estudiado la mayoría de este libro. Porque por 2 años o más nos tomamos el tiempo de enseñar clases de la palabra.
Por ejemplo, el rapto, cuándo es, cuánto dura, el anticristo, de qué nación vendrá, cuál será su poder económico, su poder militar, la marca o número del anticristo. Todas estas clases, qué es el Espíritu Santo, qué es la llenura, qué es el bautismo, qué es la redención, qué es la regeneración, qué es tantos términos que hay en la Biblia, qué significan. Todos 2 años de clase ya que están aquí en este libro. Como le dije anteriormente, me tomó 14 años y tomó 40 años a poder hacerlo así en un formato de libro, porque antes lo hacíamos de una manera como un manual, que lo distribuía yo solamente personalmente. Ahora ya usted puede adquirir el libro en Amazon, o como usted está viendo o va a ver en esta noche, los teléfonos, las direcciones donde usted puede escribirnos y nosotros mandarle el libro por correo. Bueno, no quiero hablar más del libro, pero este es lo que estudiamos. Estos son los 3 años de clase, están aquí en este curso. Así que vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias otra vez. Ya le dimos gracias por una vez más. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bendición en nuestra vida. Y cuídanos en esta noche y danos sabiduría en tu palabra. Un par de detallitos más. Quiero dar gracias a Dios por esos hermanos que nos han mandado una ofrenda. Ahí sale en la clase cómo usted puede bendecir este ministerio. Por supuesto es voluntario, pero nos ayuda a seguir adelante. Quiero darle gracias a esos que lo han hecho, se lo agradecemos infinitamente. También por eso que han tenido paciencia en esperarme. Estuve un mes y medio sin dar clase, algo que es primera vez en mis 45 años de ministerio, que por cuestiones de salud, es primera vez que estoy un mes y medio sin ministrar. Así que algunos de ustedes han estado recibiendo la clase de las clases que hemos dado, que estaban ya en YouTube. Gracias por su paciencia y esperarnos. Bueno, vamos a empezar en esta noche. Estamos en la página del libro 185 y vamos a usar la página 187. Si Dios nos permite el tiempo, Dios nos permite usarlo sabiamente, estaremos viendo esas 2 hojas. La página 185 ya la hemos estado dando en las clases pasadas, en las clases anteriores. Así que con todo y eso vamos a tener un repaso de esta página porque es importante. Y vamos aquí a entrar como con la ayuda de Dios. Y enfatizo eso, con la ayuda de Dios, pues sin la ayuda de Él no se puede hacer nada en la obra de Dios. ¿Cómo con la ayuda del Señor podemos preparar un mensaje? ¿Hay estrategias? ¿El Espíritu Santo nos da estrategia? Bueno, hay gente que la estrategia que Dios le ha dado es no preparar ningún mensaje, sino que la estrategia que Dios le ha dado es abrir la Biblia y arrancarse a predicar. Yo conozco predicadores que hacen eso, que ni siquiera han estudiado el pasaje antes de llegar a la iglesia, que simplemente oran, le piden al Señor su dirección y abren la Biblia y donde caiga salen a predicar. Bueno, eso es lo que Dios le ha instruido a ellos. Yo tengo mi propia opinión, pero no voy a juzgarlos. Otros que Dios les revela, conozco pastores así, que Dios les revela en anticipación el pasaje de donde quiere Dios que prediquen. Y ellos lo leen y oran, pero no preparan ningún bosquejo. Simplemente lo leen y oran y cuando llegan al púlpito empiezan a predicarlo. Bueno, yo sé lo que es eso. Por ejemplo, cuando yo daba los cultos de hogar, usualmente en los servicios de hogar, que cuando estaba de pastor, hay veces que lo hacía 2 veces a la semana. Muy bien, tomaba un libro de la Biblia, por ejemplo, el libro de Marcos, y los íbamos estudiando
capítulo por capítulo, versículo por versículo. Todos los miércoles estudiamos un capítulo nuevo, una porción diferente de ese mismo libro en secuencia. Empezamos el capítulo 1, nos tomamos el tiempo de terminar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Así hacíamos en los servicios de hogar. ¿Y qué hacía yo? Yo simplemente leía el capítulo, no preparaba bosquejo. Leía el capítulo y Dios me ponía en mi corazón que lo hiciera así. Porque era una clase totalmente diferente, donde participaban las personas que estaban en el culto de hogar. Leíamos, por ejemplo, el capítulo 1 de Marcos, y después que lo leíamos, se le permitía a las personas presentes comentar acerca de cada versículo lo que el Espíritu les revelaba a ellos, porque Dios puede hablarnos a través de cualquiera persona. Y después de eso empezaba yo a dar lo que Dios me daba de ahí. Casi nunca preparé un bosquejo cuando daba las clases en los hogares. Pero sin embargo, cuando doy este tipo de clase, sí preparo la clase, sí preparo el estudio, sí preparo bosquejo. Cuando me paro en el púlpito a predicar, la mayoría de las veces, quiero decir un 95%, preparo un bosquejo. Eso quiere decir que días antes estoy metido con Dios, en oración, preguntándole a Dios qué Él quiere que yo hable, qué quiere que yo diga de parte de Él. Y Dios, según lo que me da, yo tomo notas y preparo un bosquejo. Muchas veces cuando llego al púlpito, Dios me permite solamente predicar parte de ese bosquejo. Eso me pasa mucho. Y luego Dios me da cosas frescas ahí mismo. Pero siempre el Señor me ha movido cuando voy a predicar, ir preparado con un bosquejo, si me doy a entender lo que es un bosquejo. Un estudio preparado, ya escrito. Así que lo importante es que cada uno de los que me están viendo, usted que me está viendo, no tome lo que yo voy a enseñar como la única forma, porque el Espíritu Santo puede mover a cada persona a hacer las cosas de diferentes maneras. Usted asegúrese que está haciéndolo como Dios te dijo. Si esta clase te ayuda, te sirve en algo, ese es mi deseo. Pero no pretendo de que esta sea la única manera. Pero estas son las cosas que Dios me ha revelado a mí. Y estoy seguro de eso. Que el Señor me lo ha revelado de muchos años de oración, de consultar con Él. Estos pasos, ¿qué palabra utilizo? No quiero decirle fórmula, pero este sistema me lo reveló el Señor después de años de oración y ha ayudado a mucha gente. Pero no quiero seguir hablando y explicando tantas cosas, aunque todo esto es importante, sino ya de una vez entrar a lo que Dios me ha mostrado y espero que te sea de bendición para esos que quieran aprender cómo preparar un estudio bíblico, cómo predicar la palabra, o esos que ya están haciéndolo, quizás te ayude, te dé un empujón, una ayuda a hacerlo. Bueno, lo primero de todo que yo encontré es que llegué a la conclusión hasta este momento, después de 40 y tantos años, porque Dios me reveló esto como en los primeros 5 años de mi ministerio, que yo le dije, Señor, para mí era una batalla preparar un mensaje. Por supuesto, fui a un seminario, estudié en el seminario La Asamblea de Dios y también en el seminario Bautista, en los dos. Me enseñaron cómo preparar mensajes, pero cuando llegó el momento de hacerlo, era una lucha. Claro, los años van pasando y uno va aprendiendo que el enemigo te tupe la mente, el enemigo te trae pensamientos del pasado, el enemigo te dice que tú no puedes, que tú no sirves, que te equivocaste en tu llamamiento, un sinfín de cosas para callarte la boca, para que tú no prediques y enseñes la palabra de Dios. Pero bueno, en mi lucha y en mi batalla, le pregunté al Señor que por favor me enseñara un camino, un método, y al estudiar los mensajes que están en la Biblia,
los mensajes predicados por Pedro, por Pablo, los estudios que ellos dan, encontré ciertos detalles importantes. El primero de ellos, y esto es muy importante, si usted quiere concederme el honor de transmitirle lo que Dios me ha dado, otra vez, si Dios te ha dado otra cosa, yo quiero aprenderla, enséñamela, escríbeme. Yo quiero aprenderla, porque estoy seguro que lo que Dios me reveló a mí no es lo único. Estoy seguro que por ahí hay alguien que Dios le ha enseñado aún cosas mejores. Pero esto es la herramienta que Dios me ha dado a mí y que ha entrenado a, no exagero, espero que no suene como una exageración, pero los que están aquí son testigos de lo que voy a decir, a cientos y cientos de ministros y de pastores. Llegué a la conclusión, analizando, escudriñando la Escritura, que todo lo que nosotros podemos expresar, todo, en un mensaje, cae en 4 categorías, cae en 4 cosas. Ya esto lo hemos dado en otras clases. Lo voy a dar ahora más rápido, más conciso, por amor a los estudiantes que están aquí, que lo han oído ya como 4 o 5 veces. Pero esto es una de las cosas que me hacía a mí, y perdonen que me salga un poquito, pero todo esto, según el Señor me está dirigiendo ahora, es importante. Por mucho tiempo yo me cohibí de dar estas clases en Facebook. ¿Por qué razón? Porque las clases de introducción, antes de llegar aquí, antes de llegar a este punto de analizar un pasaje bíblico y ver las 4 categorías de donde salen las ideas, antes de eso, los estudiantes que están aquí recibieron clases de introducción, clases que enseñan que antes de llegar a este punto hay que separar tiempo para leer la palabra. Hay que separar tiempo para orar y buscar el rostro de Dios. Hay que darle importancia a nuestro testimonio. Y veía a los estudiantes que están presentes por 30 y pico de años que he enseñado estas clases, doy esas clases primero y ya después cuando entramos al análisis de la Escritura, los estudiantes ya tienen ese fundamento. Pero si usted entra de repente en la clase, como algunos están entrando ahora, pueden llegar a la conclusión de que no nos hemos tomado el tiempo de enseñarle a las personas que esto no, la técnica es importante, pero tiene que tener un antecedente, tiene que tener una raíz, un fundamento, que es primeramente entender que hay que orar y preguntarle a Dios, que hay que tomarse el tiempo de leer la palabra. Y esa es mi preocupación. Espero que usted no me malentienda. Esos que acaban de entrar, porque ya los que han estado escuchando la clase saben lo que yo estoy diciendo. Bueno, toda idea que se puede expresar, según lo que Dios me ha revelado a mí, cae en 4 categorías. En otras palabras, todo lo que yo pueda decir en un mensaje es una doctrina, es una tipología, o es una enseñanza. En un momentito vamos a explicar lo que significan estos términos, qué es una doctrina, qué es una tipología, qué es una enseñanza, la diferencia de uno al otro y qué es una aplicación. Si usted quiere, pues de una manera sana, no para criticar y condenar a nadie, cuando usted oiga un predicador, analice y verá que lo que está diciendo en ese momento o tiene que ser una doctrina, si no es doctrina tiene que ser una tipología, si no es tipología tiene que ser una enseñanza o si no, una aplicación. O puede haber un punto que tenga varios elementos, en otras palabras, puede haber un punto que es una tipología que traiga doctrina o que traiga enseñanza, 2 de estos elementos juntos. Entonces, esto es muy importante. Porque una de las cosas que nos ayuda a transmitir cuando enseñamos es la seguridad con que decimos las cosas. Fíjense que cuando los fariseos mandaron a los alguaciles a arrestar al Señor, regresaron para atrás sin el Señor, sin arrestarlo. Y le preguntaron, ¿por qué ustedes no lo arrestaron? Y ellos dijeron, porque nunca hemos oído
a ningún hombre hablar como este. Vaya que hay algo muy importante, que cuando estamos enseñando algo, haya seguridad en lo que decimos. Esto se percibe. Cuando tú estás sentado oyendo a una persona, tú puedes percibir si esa persona se ha preparado. Tú puedes percibir si esa persona ha estado con Dios. Porque mire, hay varios elementos aquí. Está el conocimiento que se transmite, pero está también la unción de Dios que se transmite. Y está la revelación de Dios que se transmite. Porque un predicador puede estar diciendo una cosa y él entendiéndola de una manera, pero cuando la persona la oye, la entiende totalmente diferente como el predicador la está entendiendo y la está expresando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma la idea y la aplica a la mente y al alma del que está escuchando. A mí me ha tocado hablar del anticristo, dar una conferencia de escatología en qué significa en Apocalipsis capítulo 6, el caballo blanco donde viene el anticristo, capítulo 6, versículos 1 y 2, la corona. Caballo blanco significa religión, la corona significa poder político, el arco significa poder militar. Y yo explicar todo esto y cuando termino la predicación, una persona arrimarse y decirme, hermano, Dios me ministró mucho acerca de mi matrimonio y mi familia. Y yo decir, ¿qué tiene el anticristo que ver con esto? Con la familia. Bueno, es que el Espíritu Santo toma la palabra ungida de Dios y la aplica a cada persona. Entonces todo lo que podemos expresar o es una doctrina, o es una tipología, o es una enseñanza, o es una aplicación. Por ejemplo, los estudiantes que están aquí ya saben esto porque han recibido esta introducción que yo estoy dando brevemente, pero ellos lo han recibido en detalle. Usted también busque las clases anteriores a esta y ahí va a ver este tema. Pero voy a definir, sin entrar en mucha profundidad, otra vez busque las clases anteriores a esta, es muy importante. Voy a definir sin profundizar mucho qué es una doctrina, qué es una tipología, qué es una enseñanza, qué es una aplicación. Y voy a leer un versículo o dos solamente y lo voy a explicar por arribita, sin profundizar mucho. ¿Qué es una doctrina? Bueno, una doctrina es una verdad bíblica, una conclusión bíblica mandatoria. Mandatoria, eso es una doctrina. En otras palabras, las doctrinas que aparecen en la Biblia no son opcionales. Por ejemplo, usted no puede decir, yo soy un cristiano, creo en Cristo, creo que Él es un profeta, creo que es un maestro, pero no creo que es el Hijo de Dios. ¿Ves? La doctrina de la encarnación de Jesús, que Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es mandatoria, no es opcional. Desde el punto de vista de los cristianos evangélicos, si hay alguna persona que me está viendo que pertenece a otra religión, a lo mejor bajo su religión, la encarnación de Dios, de Cristo, no es algo vital o importante, pero para los cristianos evangélicos, si usted no cree que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios encarnado, usted no puede ser cristiano. Tan sencillo como eso. Eso es una doctrina. Una doctrina es una verdad bíblica que no es opcional. Hay enseñanzas en la Biblia que son opcionales. Eso lo vamos a tocar. Fíjense que hay 4 categorías. Todo lo que expresamos o es una doctrina, o es una tipología, o es una enseñanza, o es una aplicación. Estos términos usted lo tiene en la página 185, están escritos para esos que tienen el libro. Para los que no tienen el libro, la clase está apareciendo, estamos sacando la clase está saliendo ahí, usted lo está viendo, se la estamos dando, usted la puede copiar, eso ustedes que tengan los medios, una computadora de copiarla, bueno, ahí están. ¿Qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos analizando un pasaje bíblico, para que el Espíritu Santo nos revele las ideas,
que vamos a transmitir. Porque ¿cómo se prepara un mensaje? Señor, revélame, enséñame, ¿qué cosa tú quieres que yo diga? ¿Ves? Entonces Dios te da una idea que sale de un pasaje. Dentro de unos 15 o 20 minutos, por lo menos la última media hora, vamos a tomar un pasaje y vamos a escudriñarlo, vamos a analizarlo y le vamos a sacar qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza y qué aplicación. La clase me va a ayudar. La clase me va a ayudar a hacerlo, lo vamos a hacer junto aquí. Entonces, esto es para dar los primeros pasos en preparar un bosquejo. Porque ¿cuáles son los primeros pasos de un bosquejo? Conseguir la idea, conseguir la palabra, conseguir lo que Dios quiere que tú transmitas. Y eso que Dios te revela, a mi opinión, usted puede tener la suya, pero a mi opinión, o cae en la categoría de ser una doctrina, o es una tipología, o es una enseñanza, es una aplicación. Todo lo que podemos transmitir debe de caer en estas 4 categorías. Entonces, cuando tú recibes una idea, tú puedes entender que esa idea, esto es doctrina, y expresarlo con seguridad, con autoridad. Muy importante eso. Así que, ¿qué es una doctrina? Bueno, es una revelación bíblica que no es opcional, que hay que creerla. Dios no te da opciones en eso. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2:15, voy a leer un solo versículo, no voy a profundizar mucho en él, para ver esta idea de que una doctrina es algo que usted no puede decir, bueno, yo soy cristiano, voy a servir a Dios, pero yo no creo esto. ¿Ves? Segunda de Tesalonicenses, me equivoqué, a ver, es que tengo aquí mis notas con tantas notas que ya, sí, segunda de Tesalonicenses 2:15, estaba en segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estar firme. ¿Qué significa firme? Algo que no se mueve. Por ejemplo, una columna en un edificio no se puede mover. ¿Usted se imagina? Que usted ponga una columna en un edificio y empieza a moverse, pues se cae la pared. ¿Ve? Algo firme es algo que no se mueve. ¿En qué nos está mandando Dios a ser firmes? Así que, hermanos, estar firmes y retener. ¿Qué significa retener? Mantener en el conocimiento, en el intelecto, en el espíritu, mantener, eso significa retener. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa Dios quiere que esté firme y que tú la retengas? Míralo aquí, la doctrina, ahí está. La doctrina que habéis aprendido. En otras palabras, alguien le enseñó esto. Vino de una persona, sea por palabra o por carta nuestra. La doctrina apostólica. ¿Y dónde está esa doctrina apostólica? Aquí en la Biblia. La Biblia nos enseña. Así que vemos acá que doctrina es una verdad, un conocimiento bíblico que no es opcional. Segundo, tipología. ¿Qué es una tipología? Bueno, vamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19, para ver un ejemplo de lo que es una tipología. Y la Biblia está llena de tipologías. Me adelanto. Una tipología es una revelación, un conocimiento de la palabra expresada en un artículo, en un animalito, en un color. Eso es una tipología. Por ejemplo, la paloma representa el Espíritu Santo. El agua representa el efecto que causa el Espíritu Santo en nuestra vida. El color blanco representa la santidad. La Biblia está llena de tipologías. Y esto lo escogió Dios. Vaya que Dios podía haber expresado las cosas de otra manera, pero Él escogió expresarla en una tipología. Lucas 13, versículos 18 y 19. ¿A qué es semejante el reino de Dios? Mire, ya aquí está diciendo que el reino de Dios va a ser expresado por una semejanza.
¿Y con qué lo compararé? Este es Cristo hablando. Es semejante al grano de mostaza. Así que vemos aquí que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que viene siendo un grano pequeño. Dice que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así que, ¿por qué la semilla de mostaza? Ven aquí, representa, es una tipología del reino de Dios. En otras palabras, ¿qué es el reino de Dios? Nosotros somos el reino de Dios. ¿Y qué necesitamos para ser parte del reino de Dios? Fe. Fe, creencia. Creer en la palabra, creer en las doctrinas. ¿Y qué pasa con una doctrina cuando tú la crees? Viene siendo como un grano de mostaza, que empieza con una cosita chiquitita dentro de ti y va creciendo y va creciendo y va llenando tu vida de gozo, de alegría, de poder del Espíritu Santo. Y luego esa semillita tan insignificante, tan pequeña que cayó en ti porque oíste un predicador, ¿cuánta gente se ha convertido en leer un puro tratadito? En oír una alabanza, oyó una alabanza. No conocen casi nada de la Biblia, pero oyó una alabanza. Cayó el granito en su corazón. La semillita de mostaza cayó en su corazón. Y ahora esa alabanza lo movió a buscar de Dios, a leer la Escritura, a leer la palabra. Creció. Y ahora él lo comparte con su familia, con sus hijos. Un gran árbol que ahora da sombra, da fruto y bendice a otros. ¿Ves? La Biblia está llena de tipología. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todas las parábolas que Jesús enseñó están llenas de tipología. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, preguntémosles al Señor, Señor, ¿qué doctrina veo aquí? Tú estás leyendo un pasaje, tú necesitas la idea. Los que me estén viendo que son predicadores saben lo que yo estoy diciendo, porque lo primero que tiene que conseguirse o recibir de Dios, debo de decir, es la idea de lo que tú vas a expresar, el punto de lo que tú vas a expresar. Entonces, ¿qué pasa si cuando tú estás leyendo un pasaje bíblico en oración, con humildad, dependencia de Dios, tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué doctrina veo aquí? Al tú leer ese pasaje, haciendo esa pregunta al pasaje, las ideas empiezan a salir. Hay veces que cuando yo estoy estudiando un pasaje para preparar un mensaje, termino con 10 páginas escritas. Yo no voy a predicar las 10 páginas escritas, ese es otro error. El error de un predicador es pensar que todo lo que recibe en su tiempo de comunión con Dios, él lo tiene que dar. Entonces ahí el mensaje se convierte en 3 horas. Y recuérdense que la buena comida, ¿qué pasa si usted va a una mesa y hay carne de pollo, carne de res, carne de pescado, hay bolillos mexicanos, pancito mexicano, pupusa salvadoreña, tortillitas mexicanas, arroz con pollo cubano, arroz con gandules de Puerto Rico, un bistec encebollado peruano, todo eso está ahí y te dicen cómetelo todo. No, ya llega un momento, por buena que sea la comida, que ya tú no puedes más y te repugna. Lo mismo pasa con la predicación. Esto es muy importante para los predicadores. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios no te va a revelar nada más los 3 puntitos que tú vas a predicar. No. Dios da en abundancia, siempre. Entonces Dios te va a dar una serie de ideas. Yo hay veces que tengo 100 ideas y nada más que y cuando llego a predicar, predico una nada más. Pero Dios me dio 100. ¿Por qué? Porque Dios está edificando mi vida. ¿Ves? No es todo para darlo. Tú necesitas edificarte como predicador y como maestro primero. Y luego, todo lo que tú estás aprendiendo, eso no se va a perder. Hay gente que dice, ay, eso está muy bueno, yo tengo que enseñarlo todo. No, lo que vas a hacer es llegar al punto de aburrir, de cansar, por buena que sea la comida. Porque la mente humana solo puede recibir hasta un punto. Entonces tu trabajo es, de todas esas cosas que Dios te está revelando, seleccionar en oración, Señor, que tú quieres que yo enseñe. Y va a haber de esas ideas que de las 10 páginas, no, en caso mío,
Hay veces que Dios me da una sola página, pero con muchas ideas. Hay una que te agarra, que te amarra. Y esa es la selección del Espíritu Santo. Entonces no escogiste tú, escogió Dios. Porque se supone que en todo este proceso tú estés en oración. Tú estés leyendo la palabra y en oración. Se supone que tú no tomes esto que yo estoy transmitiéndote, espero que te sea de bendición. Se supone que tú no lo tomes como una mecánica humana. ¿Ves? No, ya yo sé cómo, yo todo lo que tengo que hacer es tomar un pasaje bíblico y qué doctrina aquí, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación, punto los puntos y vámonos a predicar. Como mucha gente hace ahora con la computadora, que si va a predicar de rapto de la iglesia, entra a Google y pone rapto de la iglesia y te salen 25 mensajes. Entonces copias uno. Bueno, ¿copio yo? Claro que sí, porque tenemos que aprender de todos. Pero yo no dependo de eso. No quiere decir que yo voy a copiar un mensaje completo, sino de ese mensaje recibo lo que Dios me está bendiciendo, que Dios le dio a ese hermano. Y luego yo lo llevo en oración. Todo esto tiene que llevar, el predicador tiene que entender que la cosa no es hablar, sino hablar de parte de Dios. Y para tú hablar de parte de Dios, en la preparación del mensaje, tiene que haber una súplica a Dios, tiene que haber una oración, tiene que haber, hay veces cuando yo tengo en mi bosquejo completo, listo para predicarlo, estoy, Señor, por favor ayúdame. Humanamente, mentalmente lo tengo aquí. Tengo mis puntos, mis historias bíblicas, mis testimonios que te va a hacer el proceso que sigue. Una vez que aprendamos cómo sacar las ideas, que es lo que estamos haciendo hoy, el próximo proceso es que tú haces con esas ideas, cómo tú las expandes. Entonces, eso lo vamos a estudiar en las próximas clases. Yo tengo mi bosquejo listo muchas veces y encima de eso, aún antes de pararme en el púlpito, Señor, dame tú la palabra. Ya la tengo. Dame tú la palabra, Señor. Ten misericordia de mí. Que yo pueda transmitir tu bendición. ¿Ves? El predicador tiene que, y el maestro tiene que completamente entender esto. Que estamos representando a Dios. Que esto no es cuestión de popularidad. Tú quieres popularidad, no la busques. No la busques. Dedícate a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Los que alcanzan popularidad en esto por falta de un mejor término, lo alcanzan porque no la buscan. Los que genuinamente tienen popularidad, no la buscan, sino que uno está concentrado en hacer la voluntad de Dios y en predicar el mensaje de Dios, y Dios toca los corazones y las vidas para mandarnos la gente que nosotros necesitamos para hacer su trabajo. Entonces lo peor que puede hacer una persona es buscar popularidad, quererte tú hacer el popular o el famoso. Ay, qué bien predico yo, gloria a Dios. Yo creo que por lo menos soy mejor entre 100, soy yo el que brilla. Vas a estar apagado. Déjame decirlo correctamente, apagado. No vas a brillar. Porque de una manera que podemos brillar es teniendo la luz del Señor. Porque la luz no somos nosotros, sino que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Es verdad que somos luz, pero para poder ser luz es que tenemos la corriente de Dios, la fuerza, el poder de Dios para poder alumbrar. Es de la única manera. Entonces todo esto no me canso. Si hay una estrategia, si hay un método, yo leo el pasaje bíblico, le pregunto, Señor, enséñame qué doctrina veo aquí, escribo la doctrina. Enséñame qué tipología veo aquí, anoto las tipologías del pasaje. Eso lo vamos a hacer en unos 15, 20 minutos. No se impaciente y téngame paciencia. Esto es importante. Lo que estoy diciendo es sumamente importante. Hay gente que le toma años aprender esto. Yo conozco gente, hermanos míos, que te pueden recitar la Biblia. Literalmente yo conozco personas que te pueden recitar capítulos y capítulos y capítulos de la Biblia y continuamente ellos quieren predicar y ellos quieren enseñar y todas las puertas cerradas.
que conocen más Biblia que el pastor donde ellos congregan. Sin embargo, no pueden dar una clase bíblica. ¿Por qué? Porque están llenos de orgullo. No han trabajado en los elementos personales, que son lo que te hacen tener éxito. ¿Qué te hace tener éxito? Despojarte de ti. ¿Ves? Despojarte de ti. Juan el Bautista lo dijo. ¿Ves? Es necesario que yo mengüe para que Él suba, para que Él crezca. Y ahí está el éxito, hermano. Ahí está el éxito de cada día tratar. Porque este orgullo de nosotros es como la hierba mala, que cada vez que tú te crees que lo tienes controlado, este viejo hombre sale para afuera. Así que yo no digo esto ni pretendo que lo haya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, sino que prosigo hacia la meta que trato cada día. Y hay momentos que no me sale bien, pero sigo tratando y sigo luchando. Y ahí está la clave, en una decisión permanente de buscar el rostro de Dios. Así que, ¿qué es una doctrina? Es una verdad bíblica que no es opcional. ¿Qué es una tipología? Una representación, como hemos explicado, en este caso de una semilla que hemos leído, la semilla del grano de mostaza, que representa la fe, la palabra. Puede representar varias cosas. Puede representar la iglesia, el reino de Dios, su iglesia. ¿Cómo empieza la iglesia? ¿Cómo empezó la iglesia evangélica en México? Con un misionero que fue para allá. ¿Cómo empezó la iglesia evangélica en los Estados Unidos? Había un tiempo que aquí no había ninguna iglesia evangélica. Bueno, empezaron con un grupo de peregrinos y misioneros que vinieron a esta nación a predicar el evangelio. Un granito, una persona. Por eso el diablo lucha tanto que no se salve uno en la familia, porque ese es el grano de mostaza, ¿ves? Esa persona ahora va a ser el instrumento de Dios para que se salve la abuelita, el tío, el primito, ¿ves? El pequeño grano de mostaza. Es la persona que ni sabía hablar, ahora es la persona que Dios usa para convertir la familia entera. Así que una tipología, ¿qué es una enseñanza? Una enseñanza, queremos hacer una diferencia entre lo que es doctrina, que es mandatorio, obligatorio, a la enseñanza que es opcional. Entonces hay ideas que salen de la palabra que son opcionales. Por ejemplo, Romanos 15:4. Romanos 15:4, leamos ahí brevemente, y ya estamos casi a punto de empezar. Vamos a estudiar Juan 3:16, del versículo 14 al 16. Un pasaje muy conocido. Vamos a estudiar para sacarle estas ideas. Aquí la clase me va a ayudar, lo vamos a hacer juntos. Romanos 15, versículo 4, nos enseña lo que es nos muestra lo que es una enseñanza. Juan 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿ves? Ahí aparece el término de enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que hay cosas en la Escritura que no son mandatorias, que son opcionales, que Dios te las presenta delante de ti para que tú utilices tu libre albedrío y tú escojas. Por ejemplo, porque ya todo esto lo hemos dado en detalles en clases anteriores, búsquelas por favor. Por ejemplo, la paciencia. ¿Ve? La paciencia no es mandatoria. Y usted dirá, sí, hay que tener paciencia. Sí, pero hay situaciones que no. Yo no sé si usted ha conocido hermanos que le pudiéramos decir los hermanos de la paciencia, porque todo lo hacen en cámara lenta. Lo que toma 20 minutos a una persona hacerlo, ellos se toman como 3 meses. ¿Ve? Hermanos de la paciencia. Tienen el don de la paciencia para todo. Pero la paciencia es opcional. Hay situaciones donde tú te tienes que movilizar rápido, donde ya el tiempo de paciencia se acabó. Mire, tenemos el caso bíblico, cuando Moisés se enfrenta al Mar Rojo
y los egipcios lo vienen persiguiendo, y ahí están millones de personas que él está dirigiendo para irse a la tierra prometida. En un lado tiene a mano derecha el mar Mediterráneo, en la mano izquierda tiene el desierto, en la parte de atrás tiene el mar Rojo, y al frente tiene a Faraón y a su ejército. ¿Qué hacer? Está totalmente acorralado. Y Moisés clama a Jehová. Y Dios le dice, ¿y por qué tú clamas a mí? Así le dice Dios. En otras palabras, ya el tiempo de clamor pasó. Porque cuando vemos la vida de Moisés, vemos a Moisés clamando a Dios a través de las 10 plagas y a través de su confrontación con Faraón. Pero ahora cuando llegó aquí, a esta situación, Dios le dice, ¿por qué tú clamas a mí? Levanta tu vara y divide la mar. ¿Ve? Ahí no hay paciencia. Ya hay que actuar. Entonces, vemos ahí que la paciencia sería una enseñanza, porque opera en algunas situaciones y en otras no. Por ejemplo, otro ejemplo, que pudiera ser una enseñanza, la amistad. La amistad. En la obra de Dios la amistad es algo opcional. Por ejemplo, Dios nos ha mandado amar a todos los hermanos, hasta los sangrones, hasta los difíciles de tener una relación con ellos. Dios te ha mandado amar. Así que el amor al prójimo es una doctrina, no es opcional. Pero te pregunto yo a ti, a todos los hermanos que tú conoces, ¿todos son tus amigos? ¿Con todos te llevas bien? ¿A todos tú les caes bien? ¿Todos te caen bien a ti? ¿Verdad que no? Entonces hay algunas personas donde hay una afinación con ellos. Que eso es un milagro de Dios. Tú no te vas a llevar bien con todo el mundo. Tú no eres monedita de oro para que todo el mundo te quiera. Ni todas las personas te van a caer bien a ti. Entonces ahí sería una enseñanza. Entonces hay cosas en la Escritura que la Biblia nos enseña que son opcionales, que tenemos que aceptarlas en ciertas situaciones y en ciertas situaciones no. Como hemos dado el caso de la paciencia, por ejemplo. Entonces, cuando leemos el pasaje bíblico y cuestionamos el pasaje bíblico, Señor, ¿qué doctrina veo aquí? ¿Qué tipología veo aquí? ¿Qué enseñanza veo aquí? Y luego aplicación. ¿Qué aplicación veo aquí? ¿Qué es una aplicación? Esto se lo he enseñado a la clase, en otras clases también, pero es un ejercicio para que usted nunca se le olvide lo que es una aplicación. Vamos a hacer esto una vez más por amor hacia alguna persona nueva que nos está viendo en la clase. Mire, una aplicación es esto. A ver, los que están aquí en la clase, háganlo conmigo. Yo sé que ustedes lo han hecho otras veces, pero háganlo conmigo, por favor. Mira, hágase así, por favor. Hágase así. Supongamos que usted tiene una crema, las hermanas que les gusta echarse tanta crema, pero los hombres con un poquito de un perfume, mire, perfume así, mire, y usted está haciendo, mire, el perfume estaba aquí, pero ahora usted se lo ha aplicado aquí. Aquí. ¿Qué es una aplicación? Pegar la idea. Porque una idea puede ser algo general, algo que no está aplicado. Pero, ¿qué es una aplicación? Por ejemplo, las aplicaciones son muy buenas para los llamamientos. En otras palabras, tú has estado predicando de ciertos temas, de ciertas ideas, pero ahora se los aplicas a la congregación. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de lo que es la aplicación. Por ejemplo, supongamos que tu tema en la predicación que Dios te ha mandado a dar es Cristo sana. Entonces tú hablas en la Biblia de la mujer del flujo de sangre que tocó el manto del Señor y explicas el milagro ese, explicas el milagro de los leprosos, explicas el milagro de la mujer cananea que oró por su hija endemoniada y el Señor la sanó. Explica todo eso, ¿ves? Pero ahí están las ideas generalizadas. Tú has explicado el pasaje, no está pegado a tu audiencia. Pero ahora tú haces la explicación diciendo, Cristo me sana. ¿Ves? Me sana. Tomaste la idea de la sanidad divina y la has pegado a tu persona. Yo he experimentado la sanidad de Dios. Estás pegándote la idea. ¿Ves? Yo he experimentado, he visto la sanidad de Dios en mi familia. ¿Ves? Estás tomando la idea
generalizada de la sanidad y la estás pegando a la familia. Yo he visto la sanidad de Dios en la iglesia. Estoy seguro de los que están aquí. ¿Cuántos, levanta la mano, dice, han experimentado ser sano de algo? A ver, levante la mano. Todos. Si no es físico, es emocional. Si no es espiritual, gracias, hermano. ¿Ves? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿ves? He tomado la idea de la sanidad, Cristo sana, y la he pegado a mi persona. La he pegado a la familia. La he pegado a la iglesia. Y ahora podemos tomar esa idea y aplicarla, por ejemplo, a la ciudad. ¿Qué necesita esta ciudad? Aparte de la sanidad de Dios por este virus que está aconteciendo, que Dios sane a las personas, que Dios le dé sabiduría a los doctores, que Dios sane a los que están en el hospital, pero esta ciudad necesita una sanidad espiritual. Está llena de pecado, llena de falta de moral, le falta la moralidad y necesita una sanidad espiritual. ¿Ves? Entonces se ha tomado la idea, se ha pegado a mi persona, se ha pegado a la familia, se ha pegado a la iglesia, se ha pegado a la ciudad, a la nación, a otros países, etc. Eso es una aplicación cuando tú tomas la idea y la conectas a la audiencia. Las aplicaciones son muy buenas, se pueden usar en cualquier parte del mensaje, pero sobre todo, todos los llamamientos tienen que ser aplicaciones. Por ejemplo, si usted ha predicado de la salvación, al final que usted va a hacer un llamamiento, ¿qué hace? Si usted no es salvo, haga esta oración con nosotros para que reciba al Señor. ¿Qué está haciendo? El tema de la salvación ahora lo está aplicando a esas personas. Si usted es salvo, levante su voz y dele gracias a Dios. Usted está, todos los llamamientos son aplicaciones. Si no hay aplicación, pues rara vez habrá llamamiento. Así que la aplicación es algo muy importante porque usted hace personal, usted conecta su idea, no solamente a un término general, lo que Cristo hizo en otra persona, en otro lugar, en otro tiempo, aunque aun cuando hablamos de lo que Cristo hizo, el Espíritu Santo lo va a tomar y va a ministrar a cada persona. Pero también el Señor utilizó las aplicaciones. Siempre el Señor utilizó aplicaciones. Mire, por ejemplo, veamos al Señor utilizando aplicaciones. Juan 8:31. Y ahora sí voy a pedirle a la clase que me ayude. Así que, hermano Pedro, Juan capítulo 8, versículo 31. Y yo quiero que ustedes me digan dónde está la aplicación aquí, en este versículo bíblico. Ya en 5 minutitos vamos a empezar a analizar Juan capítulo 3. Vayan buscándolo en su Biblia. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16 más o menos. Y vamos a someter ese pasaje bíblico a la idea de qué doctrina veo aquí, qué tipología veo aquí, qué enseñanza veo aquí y qué aplicación veo aquí. Pero ahora, ya que estamos en las aplicaciones, vamos a ver un ejemplo de esto. Y la Biblia está llena de ellas. ¿Ves? Por todos lados vemos las aplicaciones. Juan 8:31. Y yo quiero que acá en la clase ustedes me van a ayudar. Cuando usted vea la aplicación en el versículo, cómo Jesús aplica, yo quiero que usted levante su mano y el hermano Pedro va a venir con el micrófono y usted nos va a decir cuál es la aplicación que usted ve. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Así que aquí está hablando de esos que ya son creyentes. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, ¿quién de ustedes ha encontrado aplicación? ¿Cómo tomar la idea que Jesús está dando y conectándosela a su audiencia? ¿Alguien? A ver, levante su mano. A ver, hermana. A ver, ¿dónde usted ve la... Permaneceréis en mi palabra.
permaneceréis en mi palabra. En otras palabras, ahí Jesús está diciendo, yo les doy mi palabra, pero esa palabra va a estar en ustedes. Porque la palabra permanecer significa en ustedes, pegársela. Así que ahí vemos la aplicación. Muy bien, otra aplicación aquí en el versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde ven la aplicación ahí? A ver, ¿alguien? A ver, la hermana. A ver. Yo pienso, pastor, que también en discípulos, porque si hablamos de la palabra, que si permanecemos en su palabra, entonces también, si aprendemos, también vamos a ser discípulos, correcto. Entonces ya en el solo término de discípulo hay una aplicación. Son discípulos porque han recibido la palabra. Pero creo que se enfoca en el versículo 32 por último. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la aplicación ahí? A ver, hermana, a ver usted. Creo que es en la verdad donde es libre, donde son libres, porque están conociendo la verdad y están... Exactamente, ahí vemos que Jesús está hablando de su palabra, que es la verdad, y luego está diciendo que esa verdad los va a hacer libres. Está conectando a ellos lo que hace el efecto de la palabra. Los va a liberar internamente, espiritualmente. Entonces vemos aquí que la Biblia está llena de aplicación. A ver, veamos otra que la estudiamos en la última clase. Nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2. Yo sé que dije que íbamos a estudiar Juan 3:16, pero el Señor me ha puesto en el corazón que regresemos a Hechos capítulo 2, porque ya lo estudiamos, quizás les sea más fácil a los que están en la clase encontrar las ideas. Y vamos a leer algunas, les voy a dar los versículos y vamos a ver primero qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza y qué aplicación vamos a ver en este pasaje. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ¿están ahí todos los que están en la clase? Amén, digan amén. Muy bien, pues sería, por ejemplo, si yo voy a preparar un mensaje de Hechos capítulo 2, lo primero que yo voy a hacer es, en oración, estudiar todo el capítulo. Es muy importante que cuando tú recibas una idea de un versículo, para que no te equivoques, para que no cometas un error, que tú hayas leído el contexto. ¿Qué significa con lo que está pegado a ese texto? ¿Qué cosa es el contexto de cualquier versículo de Hechos capítulo 2? Todo el capítulo. Entonces hay que leer todo el capítulo para empaparte bien de la historia de lo que está pasando. Eso sería mi primer paso. Así que antes de yo leer el capítulo para preparar un mensaje y someterlo a la pregunta, ¿qué doctrina veo aquí? Y que salgan las ideas doctrinales. ¿Qué tipología veo aquí? Y que salgan esas representaciones espirituales. ¿Qué enseñanza veo aquí? Y que salgan esas cosas prácticas. ¿Y qué aplicación? ¿Cómo puedo aplicar estas ideas? Antes de yo someter el pasaje a eso, lo primero que hago es orar. Señor, revélame. Señor, enséñame tú. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro. Porque aunque yo te enseñe algo, yo te puedo estar enseñando algo, pero tú no lo vas a entender, a no ser que pase algo. A no ser que el Espíritu Santo te lo revele. ¿Cuántos de nosotros antes de convertirnos leíamos la Biblia y no entendíamos nada? Levante la mano. Y cuando tú te convertiste al Señor, leíste un versículo bíblico y te quedaste maravillado. ¿Quién fue el que te enseñó? El Espíritu Santo. Entonces la gente dice, entonces ¿para qué hace falta pastores? ¿Para qué hace falta ministros? Porque nosotros vamos a transmitir lo que el Espíritu Santo nos enseñó. Así que yo no estoy enseñando lo mío. Yo estoy enseñando lo que el Espíritu me enseñó. Así que el Espíritu está siendo un maestro a través de mí. Pero hay otro paso ahí. Que yo puedo hablar hasta que me ponga azul, como dicen en inglés, until you turn blue. Yo puedo explicar todas las profundidades o los misterios que Dios me revele a mí a través del Espíritu. Y tú no entender nada. Yo puedo hablarte de la cosa más sencillita, más facilito que un niñito la podrá entender y tú estar en el aire y no entenderlo. Porque la palabra de Dios
solamente se entiende cuando hay una revelación del Espíritu. En otras palabras, tú la vas a entender porque va a salir de mi boca eso que ya Dios, el Espíritu me enseñó a mí, y yo te estoy enseñando a ti lo que el Espíritu me enseñó a mí, por lo tanto es el Espíritu que te está enseñando. Pero cuando llega a ti, el Espíritu te tiene que abrir el entendimiento. El que tiene oído para oír, Cristo dijo, oiga, porque no bastaba con que Él hablara. ¿Ves? Cada mensaje a las 7 iglesias terminan con esa frase en el libro de Apocalipsis. Así dice el Espíritu, así dice el Señor, el que tiene oídos que oiga. ¿Por qué? Porque hay otro paso. Por muy revelador que sea el mensaje del predicador, por mucha unción que haya, no va a llegar a ti nada, a no ser que tú abras tu corazón, que tú abras tu vida para que el Espíritu Santo tome lo que yo estoy diciendo. Que puede ser que yo esté diciendo una cosa, sin embargo tú entiendes otra. Porque el Espíritu te va a revelar a ti de acuerdo a tu necesidad. A lo que tú necesitas. Entonces, por mucho tiempo, cuando yo leía ese versículo bíblico donde dice que nadie te va a enseñar, sino que el Espíritu mismo nos va a enseñar y revelar las cosas de Dios. Yo decía, bueno, pero ¿para qué hace falta un pastor? Entonces yo leo la Biblia y ya está. ¿Ves? Porque aun cuando el pastor enseña, se supone que lo que estoy predicando, se supone que lo que estoy enseñando, ya yo estuve con Dios. Ya yo me metí con Él. Ya el Espíritu me enseñó a mí. Entonces yo no estoy enseñando lo que yo quiero, y el día que el predicador enseñe lo que él quiere enseñar, fracasaste. Ese mensaje no va a tener fruto. No va a tener por lo menos el fruto que Dios quiere que tenga. Porque el éxito está en hablar lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, aún eso que Dios me reveló en el Espíritu a mí, como Dios le revelaba la palabra a los apóstoles, ¿ves? Ellos no escribieron lo que ellos quisieron, sino según el dictado de Dios, lo que Dios le estaba dictando, ellos estaban escribiendo. El mismo apóstol Juan lo dice, y muchas otras cosas hizo Cristo que no están escritas en este libro, porque si en ellos estuvieran escritas, creo, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 20 y 21, no cabrían en el mundo los libros que hubiesen de escribirse. Entonces, ¿qué está diciéndonos Juan? Que él está escribiendo lo que Dios le está diciendo que escriba. Por eso esta palabra tiene tanta efectividad. Porque los que escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, lo que está escrito está ungido, está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros predicamos, tenemos que venir al púlpito el pastor honesto, el ministro honesto, el que quiera verdaderamente tener éxito de parte de Dios. Tiene que traer lo que el Espíritu le ha dicho que diga. Entonces, lo que estamos enseñando ya no es lo que yo quiero. Ya no es mi sabiduría, sino lo que Dios me dio. Es el Espíritu que te está enseñando a ti. Pero encima de eso hay otro paso más que lo estamos diciendo. Dios toma esa palabra de que sale de la boca del predicador, o de que tú lees un libro de testimonio cristiano, o de que oyes una alabanza y Dios toma esa alabanza o esa palabra que se está diciendo y toca tu vida. Fíjense que se canta un corito en la iglesia, una persona allá está tocada por Dios, otro está llorando, otro está bendecido por Dios, y hay 20 que están mirando al techo y no sienten nada. No sienten nada, porque no está en la belleza del canto. Ni siquiera está en la poesía o la rima del canto. Está en que Dios tome ese canto y lo unja cuando llega a ti y toque tu vida y tu corazón. Entonces, vemos aquí que antes de hacer el análisis de la palabra, tenemos que primeramente venir a Dios y estar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios me está trayendo a la mente un pasaje bíblico que tenemos que leerlo, Marcos capítulo 3. Fíjense, Marcos capítulo 3, estaba hablando y casi se me iba a la mente porque Dios me estaba trayendo este pasaje bíblico, Marcos capítulo 3, con referencia a la predicación. Algo que Dios quiere que alguien que me está viendo en los medios masivos o que está aquí presente
porque esto no está en mis notas, Dios quiere que tú lo sepas. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan. A ver, perdón, si Marcos, estoy en Mateo, por eso no me sonaba correctamente. Estoy en Mateo, me van a dispensar los hermanos, ya a los 66 años mi computadora algunas veces se equivoca. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte. ¿A qué fue Jesús? Al monte. En el libro de Lucas, ¿estamos correctamente? Marcos 3:13, ¿están conmigo ahí? 3:13. Después subió al monte. ¿A qué fue al monte? En Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice que fue a orar. ¿Para qué fue orar? Para lo que va a hacer. Y llamó así a los que él quiso. Así que fíjate nomás. Tú estás aquí, usted que me está viendo, que se ha entregado al Señor. Si no te has entregado, Dios está tocando tu corazón para que te entregues. Es porque Él quiso. Porque Él te está llamando. Dice, después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12. Miren lo que dice aquí. Para que estuviesen con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Y para enviarlos a predicar. Entonces, antes de ser enviado a predicar, ¿qué tenemos que hacer? Estar con Él. Fíjese nomás. Porque si tú no estás con Él, y aquí estamos hablando, estar con Él significa muchas cosas. Significa orar, significa estar en su presencia, pero también de acuerdo con su palabra. ¿Ves? Eso significa estar con Él. Estoy de acuerdo con tu palabra, Señor, con lo que tú has dicho aquí. Eso es estar con Él. Es como una persona que te dice a ti, mira, yo he decidido hacer esto, tu esposa. O tu esposo te dice, mi vida, he decidido dejar este trabajo que tengo y buscar el otro. Y tu esposa te contesta y dice, yo estoy contigo, pero ella no va a ir a trabajar. Ella no se va a levantar a las 5 de la mañana. Te dice, yo estoy contigo, significa un apoyo moral. Eso significa. A ti te va a tocar ir a las 5 de la mañana, levantarte y hacer el trabajo. Entonces, estar con Él significa también, bueno, usemos el caso de la esposa. Se casó porque quiere estar con Él. ¿Ves? Físicamente, estar con su esposo. Entonces, vemos aquí que antes de predicar la palabra es importante estar con Él, buscarlo a Él. Entonces, nos vamos a Hechos capítulo 2 rapidito. Nos quedan 20 minutos. Ya estudiamos este pasaje en la clase pasada. Pero no importa, lo vamos a hacer otra vez y para la próxima clase entramos a Juan 3:16 y vamos a someter, o usted lo puede hacer de tarea en su casa, tome Juan capítulo 3, versículo del 16, Juan capítulo 3, del 14 al 16, gracias hermana. Analice ese mensaje, ese pocos versículos bíblicos, sometiéndolo a qué doctrina. ¿Qué tipología? ¿Qué enseñanza y qué aplicación veo aquí? A ver, vamos a repetir esos 4 términos un poquitito antes de leerlo aquí en Hechos capítulo 2. Repitamos, ¿qué doctrina? ¿Qué tipología? ¿Qué enseñanza? ¿Qué aplicación? Otra vez, ¿qué doctrina? ¿Qué tipología? ¿Qué enseñanza? ¿Qué aplicación? Son las 4 preguntas básicas que tú le haces a un pasaje. Nos vamos a Hechos capítulo 2 y voy a leer unos versículos. Vamos a leer versículo número 17, 18 y 32 y vamos a ver ahí qué doctrina vemos aquí. Usted me va a decir qué doctrina ve ahí. Así que el versículo 17 dice así, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. A ver, ¿qué doctrina ven ahí? ¿Qué cosa hay ahí que no es opcional? Que es una... A ver, usted, hermana. Yo pienso que es dice Dios. ¿Cómo? Dice Dios. Dice Dios. Bueno, correcto. Lo que Él dice se hace y
Lo que Él dice se hace, correcto, ahí hay una doctrina. Fíjense, en el caso, a ver, vamos a oír otro, nada más de un versículo bíblico. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nada más de una frase de la palabra, espérenme un tantito. Fíjense cuántas ideas pueden salir cuando cuestionamos qué doctrina veo aquí. La hermana ha visto la palabra, dice Dios. Bueno, eso no es opcional. Hay que obedecer lo que Dios dice. Eso es una doctrina. A ver, usted hermana, y hay varias manos levantadas. ¿Qué otra doctrina usted ve ahí? Pégale el micrófono un poquito porque no se oye. Es el espíritu. Perdón, otra vez. El espíritu. El espíritu. A ver, pero ¿qué cosa del espíritu? Póngale el micrófono, hermano, por favor, porque así sí que no se puede. Es el espíritu sobre toda carne. Es muy importante esto, fíjense, que no basta con decir es el espíritu, porque eso está expresado de una manera generalizada, no está definido. Es el espíritu sobre toda carne. Otra doctrina, espere, déjenme explicar esto un poquitito. Aquí vemos una doctrina, en otras palabras, que Dios está haciendo una promesa que desde Pentecostés en adelante, el espíritu para todo ser humano, para toda carne, ¿ves? Fíjense que no dice para Israel, como decía en el Antiguo Testamento. No dice para el pueblo judío, no dice para los hijos de Aarón, no dice para los levitas. Al decir toda carne, ahí involucra a los negritos, a los chinos, a los mexicanos, a los argentinos, a toda Latinoamérica, a los europeos. Toda carne es toda persona, una doctrina que tenemos que creer que está disponible la experiencia con el Espíritu Santo para toda carne. A ver, creo que usted levantó la mano, hermana. ¿Usted no? ¿Está bien? ¿Alguien más? Aquí vemos al pastor Johnny. A ver, pastor, díganos qué doctrina usted ve ahí. Creo que es importante notar el derramamiento, cuando dice derramaré. Exactamente, muy bien. Eso es una doctrina. En otras palabras, al decir derramaré nos está diciendo la cantidad. ¿Qué cantidad es derramaré, hermano? Pues no tiene límite. No tiene límite, eso es lo que Dios exactamente lo que quiere decirnos, ¿ves? Sin límites para todos. Sin límites para todos. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos, hermanos míos, una doctrina, ¿no? Fíjense cuántas doctrinas han salido de una sola, casi un pedacito de la Biblia, cuando le preguntamos, ¿qué doctrina veo aquí? Porque al tú tener el entendimiento de alguna doctrina y preguntarle, entonces empiezan a salir las ideas. Entonces ya las ideas es lo que vamos a ocupar para preparar el mensaje. Ahí tenemos una idea, han salido 3, pero ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo con esto? Bueno, tengo 4 ideas, tengo 5 ideas de qué doctrina. Cuando llegue el momento de preparar el bosquejo, le pregunto, Señor, ¿cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? Entonces tú vas a tener un sentir. Por eso es que hay que estar con Él. Porque si tú no estás con Él, ¿cómo Dios te va a revelar? ¿Qué es lo que tú tienes que predicar o qué es lo que Él quiere que tú prediques? Y con todo eso tienes que estar sujeto. Porque cuando llegas al púlpito, a mí me ha tocado que al subirme al púlpito, Dios me cambia el mensaje. Siempre sujeto al Espíritu de Dios. Pero muchas veces no. Muchas veces llevo el bosquejo que Dios me ha dado. Entonces, la idea, por ejemplo, puede ser que yo seleccione, dice Dios, la primera idea que trajo la hermana. Entonces yo quiero desarrollar como doctrina que Dios dice. ¿Y qué significa que Dios dice? Que Dios habla. Y si Dios habla, nosotros podemos escuchar. Es la primera idea. La primera idea. Fíjense que ya tomé, Dios dice y lo estoy desarrollando. Dios dice, ¿qué significa? Otra pregunta. Todas las ideas que a ti te vengan vienen de preguntas. Que puede ser que tú no entiendas que estás haciendo esa pregunta, pero lo estás haciendo. Ve, Dios dice, ¿qué significa esto? Estoy haciendo una pregunta. Dios dice, eso quiere decir que Dios no ha parado de hablar, que Dios está hablando hoy. Y que Dios me puede hablar a mí. ¿Y qué más significa esto? Que lo que Él dice es para que yo lo acepte. No es opcional. Fíjense, ¿cuánto sale de una misma idea? Claro, yo sé que llevo 45 años en esto, ya yo tengo la práctica, pero le estoy transmitiendo los primeros pasos, a gatear, a empezar a caminar, cómo preparar un bosquejo. Espero que te sea de bendición. Entonces, hemos visto, quedan 10 minutitos nada más, hemos visto aquí como de un solo
pedacito de la Biblia salen diferentes ideas a nosotros cuestionarlas. A ver, vamos a ver las tipologías ahora. Las tipologías en el versículo 34 y 35. Vamos a leer Hechos 2, versículos 34 y 35, y vamos a ver qué tipología. Entonces, yo voy a leer estos versículos, por supuesto ya he estado con tiempo de oración, ya leí todo el pasaje, ahora voy a presentar este pasaje escudriñándolo, cuestionándole qué doctrina, ya vimos doctrinas, qué tipología, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que aquí vemos versículos bíblicos donde hay varias tipologías y vamos a ver aunque sea una nada más porque el tiempo ha premiado y a ver si para la próxima clase ya entro directamente para las próximas clases al pasaje y sacarle las ideas, qué doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación y quizás en la próxima clase podamos analizar varios pasajes bíblicos, no solamente uno. A ver, ¿quién ve una tipología? Levante la mano. Acá vemos a nuestro hermano ministro, gloria a Dios, que nos va a dar una tipología. Siéntate a mi diestra. Y siéntate a mi diestra. A ver. Autoridad. Autoridad. Okay. ¿Qué cosa le enseña usted autoridad ahí? Perdona, fíjate que cuando la idea no está clara, hay que cuestionarla otra vez. Esto es autoridad. Yo sé qué significa autoridad, pero ¿qué me enseña a mí? ¿Qué me enseña a mí la autoridad? Si levanta el micrófono, hermano, porque está entrando feedback. A ver, ¿qué te enseña a ti en el pasaje la autoridad? Siéntate a mi diestra. A ver, ¿qué significa diestra? A la derecha. A la derecha. Le está dando una orden. Le está dando una orden. Pero, ¿qué significa? ¿Qué tipología, qué representación hay en sentarse a la derecha? ¿Por qué aquí nos está diciendo que Jesús está sentado a la derecha? Porque Dios le está dando toda autoridad. Dios le está dando autoridad. En otras palabras, que la palabra derecha en la Biblia es una tipología de autoridad. Vaya, mi diestra, mi derecha significa autoridad. Vaya, si nosotros quisiéramos ahora, por ejemplo, si yo estoy preparando un mensaje y la idea, veo aquí en la tipología, leo el versículo otra vez, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí hay otra tipología, una tipología que enseña a ver usted, pastor. ¿Qué tipología usted ve ahí? Por estrado de mis pies. Correctamente, la autoridad de Dios, de Jesús mismo, cuando está diciendo que ponga a tus enemigos, ¿verdad? Está sentando esta autoridad. ¿Qué significa a tus pies? Así como la diestra significa autoridad, a tus pies, ¿qué significa? La humillación. La humillación, correcto. Entonces aquí hay una tipología cuando dice que los va a poner a sus pies. Mira, para la Biblia, por estrado de sus pies. Mire, Dios es el que escoge esta tipología. Él lo tiene en su Biblia así. Pudiera haberse expresado de otra manera. Hasta que pongas a tus enemigos humillados. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no dice ponga a tus enemigos por el piso, humillados? ¿Ves? Con claridad. Sin embargo, Dios escoge la tipología. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en la tipología hay diferentes explicaciones. Entonces, a tus pies significa para ir al grano, humillación. A tu diestra significa autoridad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy preparando un mensaje y escojo la idea de diestra. Significa autoridad. Aquí está diciendo que Dios ha puesto al Señor Jesús, Dios Padre, a su Hijo a su mano derecha, le ha dado autoridad. ¿Cómo yo ilustraría, cuál sería el próximo paso para yo expandir la idea de que Jesús está a la diestra de Dios Padre y tiene autoridad? Bueno, por ejemplo, Mateo capítulo 17, la historia bíblica de la transfiguración, donde Jesús está en el monte de transfiguración con Pedro y algunos de sus discípulos y aparece Moisés y Elías y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oír.
Entonces, ¿qué he hecho? He tomado una idea de que Jesús está a la diestra del Padre, significa que Él tiene autoridad concedida por el Padre, y he tomado una historia bíblica que habla de esa autoridad que el Padre da para ilustrar mi idea. Por ejemplo, ¿qué otra historia bíblica pudiera utilizar? Por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Dónde estaba el ladrón que se arrepintió? ¿Dónde estaba? ¿Estaba atrás de Cristo? ¿Al frente de Cristo? ¿En la izquierda? ¿Dónde estaba? En la mano derecha. ¿Ves? Entonces ahí vemos que ese que se arrepiente, que está a la mano derecha, nos muestra a nosotros dónde debemos estar nosotros. Así como el ladrón, aquí vino la aplicación, ¿la ven? Estoy dando la aplicación. Por ejemplo, mi idea es, Jesús está a la diestra del Padre. Esto significa que Dios Padre ha escogido a Cristo como la autoridad. Mi historia bíblica, que va a expandir la idea de autoridad. Lucas capítulo 23. El ladrón en la cruz, el ladrón sufrió, el dolor hasta que por fin se rindió y le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y bueno, ahí el Señor le ofreció el paraíso, le ofreció, si puede apagar el micrófono, hermano, que está haciendo feedback, por favor, ¿no? En las bocinas, muy bien. Entonces vemos ahí que el ladrón estaba a la mano derecha a la autoridad de Dios. Estoy utilizando una historia bíblica para ilustrar, expander mi punto. ¿Ve? Entonces, ya cuando estemos preparando los mensajes, ¿para qué queremos las ideas? Bueno, ¿qué tú haces con la idea? Bueno, aquí la idea es, Jesús es la autoridad porque está a la diestra de Dios Padre. Bueno, ¿y qué haces con eso? Ahí te quedaste. Se terminó todo. No, ahora hay que aprender en cómo preparar el bosquejo, cómo expandir esa idea. ¿Cómo se expande? Una historia bíblica que ilustre tu idea. ¿Cómo más se expande? Un testimonio que ilustre tu idea. O aplicaciones que ilustren tu idea. Por ejemplo, voy a aplicar. Vemos aquí que la autoridad de Dios está a la mano derecha. El ladrón estaba a la mano derecha. En el monte de la transfiguración, en Mateo 17, Dios dijo que Él daba su autoridad a su Hijo cuando dijo a Él, oíd. Entonces nosotros no podemos estar en la parte izquierda, en la parte de la rebeldía. Me estoy aplicando. Nosotros no debemos estar. He tomado la idea y la estoy pegando. A mí, al decir nosotros, está incluyéndonos a todos. Puede ser más personal. Puedo decir, yo no quiero estar en la parte de la izquierda. Yo no quiero estar en la parte de la desobediencia. No estoy hablando de política, estoy hablando de términos espirituales. ¿Ve? Yo no quiero estar en la parte de la izquierda, en la rebeldía, en lo que duda, en lo que desobedece. Yo quiero estar en la parte de la derecha, donde el ladrón nos enseñó arrepentimiento, a buscar a Dios. Ahí es que yo quiero estar. Lo he aplicado a mi persona. Pero hermanos, ahora lo voy a aplicar a la congregación. ¿Ve? Voy a ir en los pasos de la aplicación que expliqué en otras clases, el reloj que hicimos, a las 12 del día yo, a las 3 de la tarde la iglesia, a las 3 de la tarde la familia, a las 6 de la tarde la iglesia, a las 9 de la tarde la ciudad, el mundo, lo que usted quiera poner ahí. Entonces ya lo apliqué a mi persona. Ahora, hermanos míos, yo quiero que mi familia esté a la mano derecha. Yo quiero que mi familia esté convertida siguiendo al Señor. ¿Qué he hecho? He aplicado la idea de sujetarse, de autoridad. Es bueno estar a la mano derecha, porque al estar a la mano derecha en la voluntad de Dios, Dios ahora te va a usar para bendecir a los otros. Aplicaciones. Entonces, hermanos míos, continuamos la clase que viene ya analizando pasajes. Espero que Dios me permita ya entrar a pasajes directamente y analizarlo. ¿Qué doctrina veo aquí? ¿Qué tipología veo aquí? ¿Qué enseñanza veo aquí? ¿Qué aplicación veo aquí? Y luego, al tener esa idea, busco una historia bíblica para expanderla. Busco un testimonio de alguien que estuvo a la mano derecha. Yo estuve por muchos años a la mano izquierda, pero acepté a Cristo y me fui a la mano derecha. Testimonios que ilustran mi punto. Aplicaciones que ilustran mi punto.
Que Dios les bendiga. Espero que le haya sido de bendición. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos has permitido, 1 hora y media, de estar en tu presencia, estudiando tu palabra. Bendice, Señor, a estos estudiantes que han llegado. Bendice a los que nos están escuchando a través de los medios masivos. Si usted nos está escuchando y no ha aceptado a Cristo, por favor, haz esta oración conmigo. Si tú estás en necesidad en este momento, haz esta oración conmigo. Cualquiera que sea tu necesidad. Vamos a orar, vamos a confiar en un Dios de milagros. Y a ver, ora conmigo y di así: Señor Jesús, en este momento confieso con mis labios, con mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios y que creo en ti. Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Díselo, que tú derramaste tu sangre por mí, Señor. Y Señor, te doy gracias por todos los milagros que has hecho en mi vida. Díselo, gracias por lo bueno que tú has sido conmigo. Y Señor Jesús, te pido en este momento que me llenes de tu Espíritu Santo. Díselo. Salva mi alma, bendice mi alma y lléname de tu Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, pero vamos a ver si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas en esta clase. Que Dios les bendiga y nos vemos el lunes que viene con la ayuda del Señor. Amén.